Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición por TV Norte. Desde Santa Marta, la perla del Caribe emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición por TV Norte. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte por siempre. Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hoy quiero compartir una palabra contigo preciosa en el cual el Señor demanda de nosotros varias acciones. Una de ellas, o dos de ellas, es orar, vigilar, estar atentos porque sabemos lo que dice la palabra. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devorará? Quizás aquellos que están distraídos, dispersos, que no están ejecutando la obra del Señor, que no están dispuestos a seguir todos los mandatos que el Señor ha establecido en su palabra. Quiero compartir contigo con respecto a ese tema. Y está dentro del contexto del libro de Nehemías. En el libro de Nehemías encontramos unas grandes estrategias de un hombre ingenioso, de un hombre obediente, de un hombre muy hábil, perseverante, de un hombre que animaba a otros y estaba dispuesto a entregar todo por la obra del Señor. En el capítulo 3 se nos explica a través de la palabra que para reconstruir el muro de Jerusalén, Nehemías tuvo que convocar a las familias y decirle, hombre, cada uno haga la tarea de levantar el muro por lo menos frente a su casa. Y por lo menos en el versículo 28 del capítulo 3 dice, los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Y así lo dice en varios versículos. ¿A dónde quiero llegar exactamente? Hay situaciones, hay batallas, hay luchas que nos toca dar a nosotros mismos. Cada uno frente a su propia casa. Cada uno el Señor le da la convicción, la necesidad de tener que consultar a Dios, de orar, de poder saber cuáles son los movimientos que hay que hacer. Y en ese libro de Nehemías, en el capítulo 4 del 21 al 23, podemos nosotros analizar, podemos nosotros descubrir y determinar cuáles son parte de las estrategias que el enemigo quiere usar en contra de nuestras vidas, en contra de lo que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros, un plan para nosotros poder ejecutarlo dentro de ese gran plan de salvación que tiene el Todopoderoso para nuestras vidas. Por ejemplo, en el capítulo 4, inicia, cuando oyó Sanbalat que nosotros, verso 1, edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos. Vemos que hay momentos en los cuales el enemigo quiere hacer burla de todas las cosas que nosotros emprendemos, sobre todo cuando nosotros estamos buscando al Señor. No sé si te ha pasado, pero tú decides dejar tu vieja vida, tú decides dejar los carnavales, las parrandas, todas las cosas por las cuales todos hemos pasado muy seguramente. Y resulta que cuando ya no te disfrazas, que cuando ya no te pones la pollera, que cuando ya no estás en la misma disposición hacia la rumba, hacia tomar, hacia echarte polvo en la cabeza, todo lo que muchas veces quizás nosotros hicimos, ya la gente comienza a decir, bueno, ¿a ti qué te pasa? Y tú estás loco, pero ven, tómate un traguito más. O sea, empieza la gente a decir, y ahora hay que evangélico, ahora hay que cristiano, ahora, y empiezan a burlarse. Creo que a todos, cuando hemos decidido caminar en Cristo, cuando el Señor se ha revelado a nuestras vidas, hemos tenido que pasar por momentos de burlas. El enemigo siempre cree que puede avergonzarnos en público, en privado, puede hacernos sentir mal o quizás tratar de retroceder. Pero es ahí donde comienza la palabra a hacer algo grande en nosotros, y esa muralla a la cual se nos llama a reconstruir, se nos llama a levantar,
es precisamente nuestra vida interior. Es la fuerza que tenemos que sacar para poder aprender mucho más de la palabra, para poder edificar esa vida espiritual que Dios tiene, ese templo que el Señor ha establecido para nosotros, pues el Espíritu Santo mora dentro de nosotros como templo de Él. Pero hay que levantarlo, hay que construirlo. Es la preciosa palabra del Señor ayudándonos en todo tiempo. Así que si tú has sido víctima pues del acoso, de la burla del enemigo, no te preocupes por eso. Eso ya está establecido en la palabra y Dios quiere que actúes de la manera correcta. Sabemos que el enemigo se enoja, se enfurece, porque nosotros ya no nos prestamos para lo que nos prestábamos antes. Entonces, no permitas que eso lo haga. Digamos que esa es una primera parte, una primera fase en la cual el enemigo quiere que nosotros sintamos vergüenza y que retrocedamos. Pero quiero decirte que la lucha se incrementa, aumenta. Sigue diciendo la palabra en el verso 2. Dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Esas preguntas eran normales al saber que había toda una ciudad que había perdido sus murallas, había perdido la protección, que quizás eran pocos, que no todos tenían la capacidad de poder ser grandes albañiles que pudieran reconstruir bien su muralla. Solo era un deseo de ponerse de acuerdo, solo fue una iniciativa que el Señor puso en el corazón de Nehemías y él tenía que animar a las familias para que pudieran reconstruir los templos y así protegerse, las murallas y así protegerse. Entonces, digamos que hay momentos en los cuales hasta uno mismo se pregunta muchas cosas de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Seremos capaces de completar la tarea? ¿Estaremos aptos para lo que Dios quiere? A veces el Señor permite unos retos en nuestras vidas y no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, si un día, un mes, un año, el Señor siempre quiere contar con nosotros y a nosotros nos llega la duda, ¿estaré preparado? ¿Estaré dispuesto? Pero quiero decirte que aquí en el libro de Nehemías hay algo muy especial que Dios quiere que tú aprendas para que puedas discernir realmente lo que Él tiene establecido para todos nosotros. Entonces ellos se preguntaban si eran capaces de completar esta tarea. El poner en ridículo, el avergonzar, es un método que el enemigo siempre ha tratado de utilizar. Pero el versículo 3 dice: y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. La zorra es un animal sagaz, sigiloso, que sus huellas no son profundas, que puede caminar despacito sobre cualquier cosa. Y lo que estaba tratando de decir este enemigo de la obra del Señor era: cualquier cosita que pase por encima de ellos lo va a derribar. Muchas veces nosotros, la gente cree que nosotros no vamos a tener la capacidad suficiente de poder soportar los embates de la vida, la furia de muchas tormentas que quizás quieran venir a golpearnos. El Señor dice: permanezcan firmes y el enemigo huirá de ustedes. Nosotros tenemos la fortaleza que Cristo nos da, porque la palabra dice que el Señor es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Realmente la fuerza no es nuestra, la coloca el Todopoderoso en nuestras vidas. Aunque nosotros nos sintamos débiles en algún momento, cuando Cristo está en nosotros, la palabra dice: más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, esas burlas que el enemigo quiere en todo tiempo hacer hacia nosotros, tiene que motivarnos a tomar una actitud diferente, tiene que motivarnos a nosotros poder saber que la victoria nos la da el Señor, pero que nos demanda a nosotros diferentes posiciones en la vida. Versos 4 y 5 del libro 4 de Nehemías dice que Nehemías dijo: bueno, vamos a orar. Hay momentos en los cuales el Señor permite que tú estés atravesando por una situación difícil, permite que tú sientas la presión del enemigo, pero lo que Él quiere realmente es que evalúes lo que está pasando, que lleves esa petición delante de Dios, pero posteriormente el Señor quiere que tú acciones. Sin embargo, en esta etapa, el Señor Nehemías hace una oración a Dios y dice: oye, Dios nuestro, oye cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en tierras de cautiverio. Nehemías se molestó y le estaba presentando el Señor esa nota de protesta.
nosotros podemos orar y decirle, Señor, mira lo que está pasando en mi vida, mira lo que está haciendo el enemigo. Tiene que ser parte de esa disciplina en la cual nosotros tenemos que manejarnos a diario. Pero posteriormente, dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Quiero decirte hoy que aunque tú veas la situación adversa que tienes, que aunque tú tengas muy poco tiempo de estar en el Evangelio, quizás no te sientas con fuerzas, quizás tú crees que no te sabes la Biblia, que Dios no te va a oír, pero quiero decirte que en el momento en el cual fuiste consciente de que el Señor estaba tocando a tu puerta y tú con ese gozo y con esa alegría lo dejaste entrar, Él empezó a morar contigo. Jesucristo es fiel y fue fiel hasta la muerte. Y no cualquier muerte, dice la palabra, muerte de cruz. Una muerte en la cual Él tuvo que sentir la vergüenza, el dolor y tuvo que tomar una decisión. Y su decisión fue continuar. Fue sufrir hasta lo último para poder recoger esos pecados tuyos y míos. Él lo hizo una vez y para siempre. Y ese sacrificio en la cruz hoy nos alcanza a nosotros. Hoy cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, que somos conscientes, porque muy seguramente el Señor ha tocado varias veces tu puerta. Pero ahora que el Espíritu Santo te ayudó, ahora que tú realmente le estás buscando, no temas a lo que está pasando en tu vida. Porque la palabra nos sirve para eso. El libro de Nehemías, yo te invito a que lo leas todo. Y ahí el Señor va a hablarte de muchas cosas que están pasando. Entre ellas, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, da la batalla tú en oración. Preséntate delante del Señor, lleva las quejas al Señor. Presentemos nosotros lo que el enemigo nos está haciendo como una demanda y el Señor es juez justo. Y Él va a tomar una determinación porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Quien paga es el Señor. Pero nosotros llevamos delante de Él nuestra queja, la petición con la cual nosotros queremos que el Señor actúe a nuestro favor. Entonces hay que tener ánimo. Lo primero es saber que hay una burla, que hay un ataque, pero eso no nos puede dejar desanimar a nosotros. El desánimo es algo que llega a la vida de todas las personas en diferentes momentos, pero que el Señor quiere decirnos, mira, no temas, no tienes por qué temer, no tienes por qué amedrentarte, no tienes por qué asumir esa actitud. Pues yo no tengo hijos débiles ni hijos perdedores. La palabra dice que los cobardes, los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Porque nosotros sí no podemos avergonzarnos de Él. Porque dice la palabra que Él venció. Él es el vencedor. Él es el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene todo el poder y toda la autoridad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso no tenemos nosotros que asumir una actitud perdedora, victimizante, estar nosotros siempre nerviosos, temerosos de que nos pueda pasar. Ese no es el Cristo que hoy es glorificado y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Sigue diciendo la palabra. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas. ¿Cómo se llaman tus enemigos? ¿Cómo se llaman los enemigos de Dios que quieren atacarte a ti? ¿Cómo se llaman? ¿Son deudas? ¿Son problemas? ¿Son emociones? ¿Qué es lo que te está afectando a ti en esta hora? Y dice la palabra en el verso 7 del capítulo 4 de Nehemías, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. Tú lo que tienes que hacer cada día es levantarte a seguir construyendo tu muro. ¿Cómo tú puedes ayudar a tu muro? ¿Cómo puedes ayudar a proteger a tu familia? Pues llenándote tú de la palabra del Señor, llenándote tú de la presencia del Señor, levantando ese altar de adoración en tu casa, orando por tu familia, sobre todo por los más débiles. Siempre que hay enemigos o por lo menos animales de caza. En este caso, nosotros hacemos parte de Jesucristo, quien es el león de la tribu de Judá, pero la Biblia dice que hay un imitador, y el imitador es Satanás. Jehová lo reprenda. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Normalmente los animales que están buscan a la presa más débil, de pronto el más pequeño de la manada. Y nosotros tenemos que estar cubriendo a nuestra familia, cubriendo a nuestros hijos en oración, a las personas que están más vulnerables en este caso. Pero nosotros sabemos que el enemigo se va a enojar muchísimo y nuestro plan es hacerlo que se enoje,
hacer lo que se muera de rabia, porque está vencido, está bajo los pies de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo se enoja el enemigo? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros clamamos y cuando nosotros actuamos. Porque esta es la diferencia. No todo es déjeme orar, déjeme orar, déjeme orar y no haces nada. Muchas veces uno le dice a las hermanas, vamos a levantar una intercesión, vamos a levantar un ayuno. Yo voy a orar para ver si es de Dios ayunar. ¿Cómo te parece? Eso no es de Dios. De Dios es orar, ayunar y salir a pelear. Pelear la buena batalla de la fe. Entender lo que está pasando. El Señor dice en su palabra que Él está buscando hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Tú sabes que hay momentos en los cuales no hay tiempo de orar, sino de que salga el depósito de fe que está en ti. Hay momentos en los cuales uno se siente, Dios, estoy en medio de esto. Cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán, ¿qué puede hacer la gente que quedó en la mitad? No puede hacer nada. Solo que la buena voluntad y la providencia del Señor le guarden. Hay momentos en los cuales nosotros sabemos lo que está pasando. Pero el Señor también dice, estad quietos y ved lo que yo voy a hacer. Es el Señor el que da la pelea, es el Señor quien nos da la victoria, es el Señor el que va adelante, es el Señor el que nos protege. Nosotros oramos, actuamos, vigilamos y estamos atentos a lo que el Señor diga. Muévete, muévete, quédate quieto, quédate quieto. Eso solo se consigue en oración. Nuestras acciones responden a una respuesta o responden a lo que Dios quiere decirnos en ese momento. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que escuchar la voz de Dios y decir, Padre, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Espíritu Santo, dime qué hacer, para no hacerlo en nuestras fuerzas ni en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del Señor, porque la palabra nos los enseña. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en el cielo como en la tierra, determínalo allá y aquí se cumple, en el nombre de Cristo. Versos 8 y 9. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Cuándo tenemos que estar en guardia? Día y noche. El enemigo siempre, él no se cansa de hacer su papel, de hacer su trabajo. Nosotros sí descansábamos, nosotros sí. Ay, pero yo lloré ayer. Ay, pero ya lloré hoy. No, en guardia. Estamos en guardia. Porque esta es una guerra, dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y esa violencia espiritual no se puede dormir. Esa violencia espiritual indica o implica que tú tengas que estar alerta, que tú tengas que saber qué es lo que está pasando. Saber cuándo el enemigo está estorbando o saber cuándo eres tú a través de tus sentimientos, tus emociones. Pero todo eso es discernimiento, y discernimiento es saber lo bueno, lo malo y cómo debo actuar. ¿De acuerdo? Entonces el verso 10 dice, y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Tú sabes que siempre hay voces que no solo quieren desalentarnos, sino que creen que tienen la razón, que tienen la verdad, y que muchas veces dicen, ay, pero deja de pelear ya, deja de luchar. Si Dios no te ha ayudado hasta ahora, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Que tenemos que tener una actitud de, Señor, yo dependo de ti. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Si oráramos, si vigiláramos, si estuviéramos atentos, si pudiéramos discernir lo bueno de lo malo, si escucháramos muy bien la voz del Señor, tampoco escucharíamos voces como esas que nos dicen, no, eso no hay nada que hacer. Seguramente ya Dios ni te escuchó, o es lo que Dios quiera, pero eso no lo vas a ganar, ese pleito no lo vas a ganar, esos hijos se te perdieron, se te salieron de tus manos, ese esposo se fue y no va a volver. ¿Quién escribe la última palabra en nuestra historia? ¿Quién? Dios el Todopoderoso. No permitas que otros profeticen o digan cosas malas. Falsos profetas hay en todas partes. Y a esa clase de voces no le podemos dar lugar. ¿Cuál es la voz real de Dios? Señor, dime tú, háblame tú. ¿Eres tú mi Señor? Aún, dice la palabra, los de nuestra casa se pueden prestar para decirnos cosas que no vienen de parte de Dios. Sin embargo, capítulo 4, versos 10 y 11 dicen lo siguiente. Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan ellos caerán sobre vosotros. No aceptes las cosas malas
No aceptes el temor que produce la furia del enemigo. Pues la palabra dice que el maligno no nos puede tocar. Si partimos de esa promesa que el Señor tiene para nuestras vidas, puede rugir, imitar el rugido del Señor, pero no tiene el poder absoluto, a menos que tú le dejes entrar a través del temor. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Tenemos que asumir una posición en la cual podamos defender nuestras familias. Tenemos que ponernos en guardia. Tenemos que buscar liderazgo, gente que sabe de oración, que tiene disciplina y empezar a orar. Si tú no te congregas en ninguna iglesia, busca un lugar donde congregarte, porque siempre Dios usa personas que están dispuestas a oír su voz, que ya están afinadas en ese concepto. Hay gente que sabe cómo se hace esa guerra y tú le dices, ven acá, tengo este problema, ayúdame. Y muy seguramente habrá siempre una palabra. Dios pone liderazgo, Dios establece en medio de todas en nuestros grupos, siempre Dios usa una persona para que nos ayude. Dice la palabra, después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Vuélvete a tu tarea. No le des lugar al diablo. No permitas que lo que el maligno está vociferando, así como hacía David frente a Goliat, ¿qué hacía Goliat? Vociferaba para debilitar mentalmente, espiritualmente al pueblo del Señor. No oigas esa voz. Háblale al Señor, dile, Señor, háblame tú, respóndeme tú, porque nosotros no podemos realmente saber todo lo que el enemigo quiere, pero Dios desbarata sus planes. Es Dios el que pelea por nosotros. Eso dice su palabra. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la otra y con la otra sostenían la espada. Actitud vigilante, oración, acción. Vamos trabajando, pero tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, no soltamos, no sueltes en oración lo que Dios te ha puesto, no sueltes a tu familia, no sueltes ninguno de tus sueños, porque el enemigo crea que puede burlarse de ti, o que puede retrasarlo, o que puede mandarte a alguien muy cercano para desalentarte. No lo oigas. Señor, ¿qué quieres para mí? Acuérdate del Señor. El Señor es grande, es poderoso, Él es temible. Nosotros no tenemos ni idea de su poder. La palabra dice que Él es Jehová de los ejércitos celestiales. Él es aún el dueño, el creador de los cielos y de la tierra. Él tiene el control, el dominio, el poder, la majestad. Nosotros debemos creer, debemos obedecerle, debemos amarle y debemos saber que Él está en control de nuestra vida. Pero tienes que accionar esa fe, tienes que levantarte, persigue tus sueños, levanta tu muralla, guarda los tuyos, hazlo frente a tu casa, porque la palabra dice que tenemos que hacerlo. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y es extensa. Y nosotros estábamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis la trompeta, el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Tu Dios pelea por ti. Solo que tienes que establecer es Dios el creador de los cielos y de la tierra, el Altísimo, el gran yo soy. Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él pelea por mí. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en el poder absoluto del Espíritu Santo de Dios guiándote hacia Él, si tu corazón arde de esa pasión y esa fe que Dios ha puesto, no te dejes, hermano. Acuérdate del Señor, Él es grande. Tú no, pero Dios sí.
Él es grande, Él es poderoso, Él es temible. Y recuerda muy bien que Dios pelea por ti. Dios pelea por nosotros. Esa sangre preciosa de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo de Dios nos guía, toda la verdad nos guía. Pero tienes que creer y tienes que actuar, orar, velar, actuar. Confía, Dios pelea por ti. Dios Todopoderoso te bendiga.